a presentarlas. Bueno, ahora en esta ocasión de este eh, conjunto de conferencias de epistemología de la educación a distancia, tenemos el honor de invitar a las doctoras Julieta Valentina García Méndez y a la maestra Mónica Sánchez del Mercado. eh, pues ellas nos van a hablar de un tema muy interesante el día de hoy, el cual es holoverso y, y corporalidades, eh, Biocorporalidad. biocorporalidades, un poco de su currículum. La doctora Julieta Valentina tiene 42 años de antigüedad académica en la UNAM. Es profesora titular de tiempo de completo definitiva y está adscrita a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Es profesora del programa de posgrado en Pedagogía y las áreas que desarrolla como investigación es pedagogía, ecosofía, currículum, didáctica y evaluación, holoversidad, formación docente universitaria, investigación educativa, sistemas universitarios abiertos, ciberprofilaxis, incorporación racional de las TIC en la educación superior, modelos educativos y pedagógicos, investigación y gestión pedagógicas, trayectoria, asistente a más de 140 eventos nacionales e internacionales, ha coordinado 14 proyectos de investigación y docencia, diplomaturas en la dirección académica, diseño, planeación, impartición de algunos módulos de 38 diplomaturas. Bueno, ha dirigido, además de todo esto, 13 tesis de licenciatura, más de 20 tesis de posgrado, trabajos en eventos académicos nacionales e internacionales, ha publicado 8 artículos y 7 capítulos de libros, 19 en memorias y arbitraje, 25 de publicación electrónica. Es gestor internacional de la Red Internacional de Investigación y Gestión de Conocimiento, miembro de la Sociedad Mexicana de Cómputo y en Educación, de la Red Internacional de Investigadores y Gestión del Conocimiento. Además, pues tiene como tesis doctoral hacia un modelo pedagógico contemporáneo, proyectos de las comunidades ecosóficas de aprendizaje. También ha dirigido tesis de ecosofía como propuesta de formación docente ecosófica para sistemas educativos abiertos y a distancia. Eh, Sin embargo, la ecosofía, además de ser una posición académica, también es su forma de vivir. Coordina junto con Patricia Hernández, Juan, el capítulo de investigación y gestión pedagógica, es miembro del comité académico del Plan General de Especializaciones en Currículum y Formación Docente para la Innovación. Tiene un muy amplio currículum, aquí es solo un resumen, y bueno, Em, también tenemos como invitada a la maestra y doctorante Mónica Sánchez del Mercado. Em, Ella es licenciada en Educación Preescolar, licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía de la UNAM y maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía. Ahora es doctorante también en la Facultad de Filosofía en el posgrado de Pedagogía. En su trayectoria profesional ha sido principalmente eh, pues enfocada al área de educación inicial y preescolar. En 1998 fundó un centro de desarrollo infantil, el cual dirigió durante 20 años. Su práctica profesional en el campo educativo la llevó a profundizar en su formación académica en la disciplina de pedagogía a nivel licenciatura, maestría y actualmente doctorado. Su ámbito académico es la pedagogía contemporánea, transdisciplinaria,
como propulsora de estilos de vida saludable a través de la formación docente universitaria y el diseño curricular. Actualmente, sus líneas de investigación son, espérame un tantito, son educación inicial y preescolar, la formación docente, el diseño curricular y la cultura física. Como miembro del RPC, el grupo académico del cual es miembro y cofundadora, participa en diversos proyectos de diseño curricular y de formación docente. Actualmente es miembro académico del Plan General de Especializaciones en Formación Docente y Currículum de la Universidad Nacional y el Programa General de Formación Docente de este mismo programa. El psicoanálisis ha sido la perspectiva de análisis e investigación que ha guiado su praxis educativa, desde una formación teórica en psicoanálisis en los seminarios de psicoanálisis que cursó durante la maestría en pedagogía, los cuales fueron el eje central de su formación de posgrado. Y bien, pues estos son brevemente unas semblanzas curriculares que tenemos de las doctoras, pero son mucho más amplios en realidad y pues ahora nos van a deleitar eh, con una conferencia pues bastante digna de este espacio universitario y pues les queremos agradecer profundamente por haber aceptado la invitación y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Evelyn Elenes. Agradecemos la invitación y es para nosotras un honor estar con este auditorio, en esta comunidad académica. Voy a compartir la pantalla para iniciar esta conferencia. Bueno, pues en el marco del ciclo de conferencias de epistemología en educación a distancia que coordina la doctora Evelyn Elenes y a la cual agradecemos esta invitación, la doctora Julieta Valentina García Méndez y yo misma, maestra Mónica Sánchez Vázquez del Mercado, les presentamos esta conferencia Holoverso y Biocorporalidad. Hoy es jueves 1 de octubre del 2020. La agenda que preparamos para ustedes el día de hoy es escuela y proyecto pedagógico, educación a distancia, educación, epistemología, holoverso, biocorporalidad y holoverso y biocorporalidad. Para la pedagogía contemporánea es muy importante, no, aquí me está faltando una diapositiva, pero bueno, ya así la dejaré. Primero hablaré de... Para la pedagogía contemporánea que conceptúa y que empieza a conceptuar la doctora Julieta Valentina García Méndez desde su formación académica y que expresa de manera amplia en su tesis de doctorado, seguimos propulsando juntas esta conceptuación. Y para la pedagogía contemporánea consideramos que la escuela es el lugar legítimo para idear, diseñar y ejecutar los proyectos pedagógicos, dado que la escuela ofrece la posibilidad de una eficacia técnica humanista y a su vez, al reproducir el arbitrario cultural dominante por ahora, emplaza las contradicciones, las expresa y las configura como problemas contemporáneos. Es decir, en la escuela es este lugar donde se puede idear, diseñar, ejecutar y desplegar un proyecto pedagógico. No, me permiten un segundo, Julieta, voy a ver qué pasó con esta presentación porque estoy un poco... Un momento, por favor. Sí, está bien. Regreso a compartir la pantalla.
Muy bien. Continuamos. Aquí abordamos el tema de la educación a distancia, que nos parece sumamente importante contextualizar, no solo porque esta conferencia se despliega dentro de la coordinación de universidad abierta, sino que también pues, el contexto actual ha hecho que todo el despliegue educativo institucional se fije su atención en la educación a distancia. Julieta, no sé si aquí quieres tú intervenir. Estamos haciendo un análisis en el sentido que esta denominación de educación a distancia es una metonimia del sistema universidad abierta, que es una categoría históricamente más amplia. El sistema universidad abierta se funda en 1971 como una expresión de extensión universitaria, cuyo propósito fundante es extender los beneficios de la cultura superior a la mayor cantidad de población posible con calidad. Las universidades, todas las universidades actuales, tienen tres funciones sustantivas y orgánicas, que son la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Por eso decimos que esta denominación de educación a distancia es una metonimia del sistema universidad abierta. Entonces, en el 25 de febrero de 1972, el doctor Pablo González Casanova, que fue rector a los 48 años de edad de esta Universidad Nacional Autónoma de México, funda el sistema Universidad Abierta. Y aquí queremos hacer énfasis de que sus predecesores fueron el doctor Ignacio Chávez Sánchez y el ingeniero Javier Barros Sierra. El ingeniero Javier Barros Sierra es uno de los últimos rectores que le dio una voz sumamente importante a los jóvenes y incluso marchó con ellos en la Marcha del Silencio, haciendo esto un acto sin precedentes en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el doctor Ignacio Chávez Sánchez también propulsó la creación de licenciaturas y pues estos dos preámbulos, el doctor Pablo González Casanova pues pueda consolidar con esta trayectoria que traían estos dos rectores para poder fundar el sistema de universidad abierta. No sé si quieres tú comentar algo acerca de doctor Ignacio Chávez, Julieta. Sí, nada más como un dato histórico muy importante es que durante todo el rectorado de Ignacio Chávez Sánchez propuso la idea de que tendríamos que fortalecer y propulsar las licenciaturas. ¿Qué hizo? Fortalecer el bachillerato. Lo hizo de 3 años y construyó, más bien cambió de lugar las preparatorias de aquella época porque tenían, bueno, por ejemplo, la Prepa 6 era la preparatoria de Mascarones, que es un edificio pues muy bonito, pero muy inadecuado para dar clase, para trabajar con los alumnos, y fueron varias las escuelas nacionales preparatorias que se construyeron para cambiar la dirección, digamos, de los bachilleratos. Y de 2 pasó a 3 años el bachillerato, y pues la historia del doctor Ignacio Chávez Sánchez termina con un acto muy oprobioso por parte de ciertos grupos de estudiantes, y es así como recibe la universidad, la rectoría de la universidad, el ingeniero Javier Barros Sierra. Vamos a ver, digo, en su punto podemos abundar sobre esto. Llama la atención que el doctor Pablo González Casanova, al año siguiente de que se gradúa en la Universidad de Sorbona de su doctorado, antes había hecho jurisprudencia en la UNAM, y en el Colegio de México estudió la historia, etcétera, pero al año siguiente, este doctor participa, puedes poner la otra, participa en la organización del Congreso
mexicano, el Congreso Científico Mexicano, que se realiza en 1951. Sobre esto tendríamos que aclarar que es notable que en las memorias de dicho Congreso, algunas de las comunicaciones presentadas abordan la enseñanza de las diversas disciplinas que configuraron el Congreso. Ya leyéndolas, podemos afirmar que se trata de didáctica de las disciplinas, no solo de la enseñanza. Ya había un problema didáctico en el sentido de que se preocupaban no solo por la enseñanza, sino también por el aprendizaje y la comunicación de las ciencias de las disciplinas. La docencia entonces de las disciplinas es una forma de renovar, dinamizar, consolidar, diversificar y dar sentido a las disciplinas, y esto es un problema de innovación, transdisciplinariedad y complejidad, y estamos hablando de 1951. Fueron 20 años los que tomó a la UNAM configurar el sistema universidad abierta como un sistema muy complejo, pero presentado de una forma simplificada. Y bueno, y aquí también queremos hacer énfasis en que esta educación a distancia, que se funda en España en agosto de 1972, es posterior a la fundación del Sistema Universidad Abierto Mexicano y tiene diferencias fundamentales, como la que en España en realidad se referían a distancia de Madrid, no como un sistema universidad abierta como el mexicano, que era un verdadero, una propuesta sistémica. Sí, vale la pena recordar que el decreto por el que se funda esta universidad es firmada por el dictador Francisco Franco, que fue el dictador español que gobernó de 1938 a 1973. Aquí simplemente les pusimos una referencia por si les parece consultar esta obra, que es fundamental en el pensamiento universitario y que podamos comprender con mayor razón cómo es que se va consolidando la ciencia en México a partir de una idea muy universitaria de lo que son las disciplinas culturales. En ese seminario hubo una presentación de cibernética a cargo de una persona muy importante. Con esto podemos decir que las bases epistemológicas del sistema universidad abierta responden a una reforma universitaria impulsada en ese tiempo por la universidad, que tenía 20 años de consolidación. Su principal preocupación era ampliar los beneficios de la cultura superior a la mayor cantidad de población posible con calidad, la interdisciplinariedad, ahora ya configurada como transdisciplinariedad, la vinculación teoría-práctica, la vinculación teoría-investigación y la vinculación docencia-investigación. Sin embargo, el sucesor del doctor Pablo González Casanova hace una disrupción del proyecto original y le da un significado absoluta, total y radicalmente diferente a la idea original. Bueno, una vez revisado de cómo surge y cómo se configura y los antecedentes del sistema universidad abierta, queremos también ir haciendo la conceptuación de lo que para la pedagogía es considerada la educación como concepto. Hay mucho desorden conceptual respecto a estos conceptos que son fundamentales: pedagogía, educación, didáctica, etcétera, y que nos parece sumamente importante aquí explicarlos. Para la pedagogía contemporánea, la educación es un hecho como hecho social,
es la dinámica de transmisión de la cultura de la generación adulta a la generación joven. Si bien este es un concepto de Durkheim, lo hemos trabajado y lo hemos ido fundamentando y argumentando. Consideramos que esto es irreductible porque somos atriciales. ¿Qué quiere decir? Que nacemos dependientes totalmente del adulto cuando nacemos. Y en esta educación como hecho social se instaura la cultura milenaria en la que nacemos. Y nacemos con una herencia evolutiva millonaria, ¿no? Porque nacemos como integrantes del género Homo, de la especie Sapiens. Necesitamos esta educación que es humana y humanizante. Esta educación como hecho social no necesariamente es teleológica y, sin embargo, sus funciones orgánicas son la conservadora, la socializante, la represiva y la transformadora. Esas 4 funciones se dan en la educación como hecho social y se dan también en la educación como proceso pedagógico. Y lo vamos a explicar por qué. Cuando la educación es un hecho social, esta dinámica donde los adultos acogen a los niños y a los infantes para empezar a instaurar esta cultura milenaria y también específica y particular del contexto y el tiempo en el que nacen, pues también hay un proceso, hay una función conservadora, socializadora, represiva y transformadora. Sin embargo, no es necesariamente explícita, ni se hace de manera consciente, ni se hace de manera tan particular. Es conservadora porque conserva al humano como humano, instala en cada individuo que nace en la historia de la humanidad. Es socializadora ya que inculca los modos generales, las maneras particulares y el folclore específico. Es represiva porque impone restricciones a través de la introyección de la normativa superyoica y ofrece alternativas en la restricción, o debería de ofrecerlas. Y aquí, bueno, es transformadora de la bestia como animal humanizado a humano y la posibilidad del adoctrinamiento rebelde. Estas 4 funciones son importantísimas. Para nosotros, la represiva es una de las funciones fundamentales. Sin embargo, una cosa es represivo y poder hacer que ese humano introyecte la normativa superyoica como un límite, y otra es que fuera represora. Aquí hay un problema si esa represión se da en exceso o si no existe. La represión inexistente genera, solo se puede, la represión, cuando no hay ningún proceso represivo para instaurar un límite, en la infancia y en la niñez, en la vida adulta es imposible instaurarlo. Y cuando esa represión es tan excesiva, pues sí puede llegar a ser psicotizante. Entonces, esos son los 2 extremos. Y en la educación como hecho social, estas 4 funciones no necesariamente se analizan o se reflexionan o se tienen en cuenta. En la educación como proyecto pedagógico que se da dentro de la escuela como la institución legítima para este proceso y donde la escuela sí tiene la responsabilidad de transitar esta educación como hecho social a una educación como proyecto pedagógico, entonces sí debe de tener fines claros y explícitos. Por eso es teleológico. Este proyecto pedagógico es heurístico, es hermenéutico, y ya vimos que la educación como hecho social es esta dinámica de transmisión. Como proyecto pedagógico, sus fines, es decir, su teleología, es explícita, necesariamente tiene que ser explícita. Y para la pedagogía contemporánea, estos fines son el bienestar común de todos y cada uno, fundamentado en la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología. Esta frase sintetiza toda la propuesta epistemológica de la pedagogía contemporánea, cómo la fundamentamos, la argumentamos y la vamos construyendo.
aquí en esta frase están sintetizados los principios, los fines, los fundamentadores y los legitimadores de la pedagogía contemporánea y también su racionalidad, entendida como los fines medios y pensados por un sistema de valores, es lo que la hace racional. Entonces, la educación y el proyecto pedagógico, ambos son humanos y humanizantes, y ambos tienen las funciones orgánicas de ser conservadores, socializantes, represores y transformadores. Sin embargo, la educación que se despliega como proyecto pedagógico dentro de la escuela, que es la institución legítima, pues tiene la responsabilidad de clarificar estas funciones, de preguntárselas, de hacerlas explícitas para poderlas ejercer con claridad. Aquí también vienen unas declaraciones en principio de la epistemología, que no es lo mismo en la teoría del conocimiento, en la nosología, que la epistemología. Aquí tendríamos que oponer la doxa con una relación dialéctica con episteme y la idea fundamental de que vox populi es vox dei, en el sentido de que la doxa es episteme decantada y conservada de una manera un tanto ideológica, pero que aun cuando ahora sea una falsedad, fue en su punto histórico verdadero. Y vamos a ver cómo en la epistemología lo que priva es la ideación, la heurística para hacer la invención, descubrimiento, construcción, rediseño, etcétera, de un objeto de estudio nuevo. Trabajamos el espacio-tiempo como separadores epistemológicos que permiten tener o no un entendimiento de la realidad o también su construcción. Y por separadores epistémicos nos referimos a que el tiempo puede ser un tiempo descomunal, inconmensurable, como es las eras geológicas, el tiempo geológico, que son millones de años, miles de millones de años, el tiempo biográfico, el tiempo nano y pico, y por otro lado tenemos el espacio, igual, macrocósmico, el mesocósmico, que es el autoevidente para el humano, y el microcósmico, en el que todavía hay muchas personas en el siglo XXI que no crean que existe. Y por otro lado, hacemos una declaración en principio que también las disciplinas, para que sean disciplinas, tienen que tener la categoría o la tesitura de que son comunicables. Si no hay comunicabilidad en las disciplinas, no pueden ser disciplinas. Y esto es muy importante porque esta característica de una disciplina que es comunicable es lo que le permite dinamizarse. Y el medio no solo son las teorías, los libros, los recursos que tengamos para comunicarlos. Quien le da ese dinamismo es el docente. El docente es el que hace la disciplina cuando está comunicándola, cuando está expresando y desplegando este proceso de enseñanza, aprendizaje, comunicación. Por eso la comunicación es fundamental en este proceso y en esta dinamización y renovación y actualización e innovación de las disciplinas que están siempre en constante, no en permanente cambio, pero sí siempre cuestionándose, siempre incorporando, desechando algunas cosas, siempre preguntándose, ¿no? si es actual lo que está proponiendo, y de ahí también se despliega la innovación. Ahora, tenemos aquí una relación epistémica sujeto-objeto. Es el sujeto cero con relación al objeto cero en una heurística, en la ideación que da la heurística, en donde produce, inventa, descubre, construye, diseña y otras formas de producir este nuevo objeto
de conocimiento. A diferencia de la siguiente, por favor, a diferencia de la relación de comunicación en donde el sujeto cero le atribuye un cierto valor a su objeto cero y lo comunica a un sujeto uno, a un sujeto diferente. El sujeto cero tiene la obligación de hacer una argumentación para que esa comunicabilidad surta efecto de interpelación en el sujeto 1. La interpelación es el punto en donde el sujeto se somete como objeto del discurso del sujeto cero. Y la siguiente, por favor, vamos a ver cómo la relación de aprendizaje del sujeto 1 que aprende el objeto 0, este sujeto va a buscar el descubrimiento inducido. El objeto 0 ofrece siempre una opacidad al sujeto 1, pero tenemos que entender que la legalidad del objeto lo rige. No tiene una cierta plasticidad, pero no puede ser totalmente desconfigurado, por llamarlo así. De tal suerte que entre el sujeto 1 y el objeto 0 hay una apropiación alienada. Este producto relativo de entre sujeto 1 y objeto 0 es el aprendizaje. Pero el sujeto 1 aprende masivamente desde su biocorporalidad. Masivamente. Y esta dialéctica entre la asimilación y la acomodación es algo que tenemos que tener muy claro. De otro lado, el objeto, dependiendo de cómo lo configuremos, lo presentemos, lo pongamos, puede aparecer como un objeto atomizado o dentro de un holoverso para que tenga sentido. Voy a leer. Este modelo de holoversidad es proyecto pedagógico y expresa las categorías de mayor relevancia, holones, y su despliegue en las comunidades ecosóficas como una estrategia orgánica, interacción generalizada y holística con jerarquías relacionales, que permite desplegar los proyectos pedagógicos de una manera informativa y formativa. El modelo de holoversidad es filial de la utopía en tanto comparte sus componentes, filosofía, ciencia, arte y tecnología, como expresiones culturales prioritarias y su racionalidad, la fantasía de un mundo mejor para todos y para cada uno. La holoversidad como modelo de sistemas abiertos universitarias es explicación y proyecto. Sí, y aquí la holoversidad se nutre de la utopía y como explicaba Julieta, la ideación se nutre de la filosofía, de la ciencia, del arte y la tecnología. Y la pedagogía contemporánea recupera la utopía no como algo inalcanzable, es como un pensamiento terrenable, posible. La utopía permite escindirnos y hacer una crítica mordaz de la cultura universal y de la cultura contemporánea para proponer un mundo mejor para todos y cada uno. Las utopías son arte, es literatura, sin embargo, los utopistas fueron valientes que se atrevieron a plantear, a cuestionar, a idear y a tener una fantasía creadora, y es una fantasía posible, como Julieta lo pone como a la utopía como la estrella del norte de la pedagogía. Entonces, esta utopía es un concepto, es uno de los principios de la pedagogía contemporánea como algo posible. Para el psicoanálisis, la fantasía es un deseo, y el deseo es lo que nos propulsa a conseguir lo que queremos. La fantasía organiza estos campos filosóficos, científicos, artísticos y tecnológicos, y además también son precursoras de esta ideación
que después se van concretando parcialmente. Las utopías no están planteadas como género literario para ser posibles en su totalidad, pero sí abren la posibilidad de una fantasía posible, pero también deseable, porque algo puede ser posible y puede ser que no sea deseable. Entonces, si la física actual está proponiendo el modelo de multiverso, como lo propone Dodge, y el mundo de la filosofía propone un modelo fractal para explicar la realidad, con el modelo de holoversidad estamos proponiendo el holoverso como sustento, en donde holoverso es la articulación de todos los universos posibles, reales, paralelos, imaginarios, presentes y por venir. La holoversidad es el pensamiento complejo, por excelencia, el pensamiento sistémico, relacional, interdependiente, y que es capaz de ver desde toda la complejidad y sus interrelaciones. Multiverso, esta es una definición de Dodge, que la palabra universo se ha usado tradicionalmente para significar toda la realidad física. En este sentido, solo puede existir un universo. Podríamos mantener esta definición y decir que la entidad que estamos acostumbrados a definir como el universo, es decir, toda la materia y la energía directamente perceptibles que nos rodean, así como el espacio, no es más que una mínima parte del verdadero universo. Deberíamos entonces inventar un nuevo nombre para esta pequeña porción tangible, pero la mayoría de los físicos prefieren seguir utilizando la palabra universo para denominar a la entidad de siempre, aun cuando ésta resulte ser ahora solo una pequeña porción de la realidad física. Un nuevo término, multiverso, ha sido acuñado para denominar la totalidad de la realidad física. El multiverso está dividido en una especie de universos paralelos. David Dodge. Y Julieta aquí acuña el término holoverso para articular todos estos multiversos, ¿no? Y bueno, en la base del universo está el caos configurado se convierte en cosmos, y el holoverso permite hacer una relación compleja de estos multiversos que plantea Dodge. En esta ideación presentamos esta idea del multiverso o a este multiverso, pero resignificado por la antroposfera e incorporando la biosfera. Esto debería o es nuestro sustento para decir que ese es el contenido de la holoversidad en un modelo de holoversidad. Y debería estar planteado de esa manera compleja en el sentido de replegado, desplegado e implicado. Implicado, replegado, desplegado. De estos elementos que están articulados como sistema complejo. Entonces, el modelo de holoversidad, los elementos e interacciones de este modelo de holoversidad propuesto, un modelo pedagógico contemporáneo se fundamenta en los supuestos siguientes: el reconocimiento del humano en su yo, que articula y despliega funcionalmente la biocorporalidad, como experiencia que oscila entre ser un cuerpo y tener un cuerpo, las necesidades, el pensamiento, el sentimiento y la voluntad replegadas en este concepto de biocorporalidad, y en su despliegue, pues implica, lo que implica en su despliegue lo vamos a ir explicando en lo que sigue. El reconocimiento de la biocorporalidad como construcción y elemento básico en todo proceso humano de formación, creación o trabajo, porque este concepto de biocorporalidad es unificador. Y esto es importantísimo porque
al fragmentarlo y hablar de lo mental, de lo social, de lo biológico, todo en pedazos. Y entonces esto en el día a día, pues sí influye en que se escamotea el sujeto, se borra de la escena, se borra el profesor, se borra el docente, se borra al trabajador, se borra al tecnólogo, se borra de todos estos espacios que sin estas biocorporalidades pues ni siquiera existirían. El vínculo necesario humano-mundo, que también se pierde cuando no hay una aproximación compleja. La educación como objeto de estudio implica las áreas de racionalidad práctica, cognitiva, lógica y epistemológica, además de las áreas ética, estética, ecosófica y ontológica, donde la subjetividad opera con diferentes registros de la realidad y hace necesario construir sistemas subjetivos organizados. Estructuración del mundo como construcción, como un conjunto de relaciones complejas construidas a partir de conflictos y luchas por espacios de acción y de poder. Elaboración de lo subjetivo más allá del sujeto como resultado de un proceso múltiple de lucha, conflicto y pasión. La educación como hecho social es diferente a la educación orientada por un proyecto pedagógico, expresado en la escuela y específicamente en la universidad hacia la holoversidad. Y entramos aquí al concepto, a explicar este concepto de biocorporalidad, que ambos conceptos, tanto el de holoversidad como el de biocorporalidad, son acuñados por la doctora Julieta Valentina García Méndez y que ambas hemos ido trabajando y conceptuando y desplegando. Para la pedagogía contemporánea, la biocorporalidad es la base material de la existencia, viva, saludable y en movimiento. Las invariantes funcionales de la vida son la conservación de la información y el movimiento. Como materia viva, la biocorporalidad es capaz de ocupar un lugar en el espacio, con una forma definida, en este caso, forma de Homo sapiens. Es reflexiva, autorreflexiva, crítica y autocrítica, y se organiza en sistemas interrelacionados e interdependientes en el ámbito interno y externo, y se expresa en el ámbito microcósmico, mesocósmico, macrocósmico y virtual. Entonces, la biocorporalidad, su organización interna, pues son sistemas en interrelación e interdependencia. Y bueno, aquí pusimos esta figura humana. Los sistemas, pues hay 13, 14 o 15 sistemas en interrelación. Algunos de ellos son los sistemas de energía, el endocrino, el nervioso, el cardiovascular, el linfohemático, el tegumentario, el inmunocompetente, el digestivo, el urogenital, el endocannabinoide, el psíquico, como el sistema virtual por excelencia, el respiratorio, el osteomioarticular, etc. Estos sistemas en interrelación compleja son los que conforman la biocorporalidad. Y la biocorporalidad repliega, despliega e implica necesidades, entendiendo las necesidades como ley de vida, y son todas las características de esta biocorporalidad que además compartimos con todos los miembros del género Homo, especie sapiens. No vamos a encontrar ningún Homo sapiens que no tenga sistemas de energía, que no tenga el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el urogenital, etc. Puede tener características, afecciones o ser saludable y de ahí desplegar una variedad de circunstancias. Sin embargo, como su integración e interrelación biológica es la misma. Por eso conceptuamos a la ecosofía como el cuidado de sí, del otro no humano y del planeta. La ecosofía es otro de los principios de la pedagogía contemporánea
que están tensando toda esta teleología cuando se diseña o se idea un proyecto pedagógico. No sé si quieres explicar la organización externa, Julieta. Sí, de esta idea de la necesidad como ley de vida partimos de todas las que ya enunció la maestra Mónica, y tenemos hacia la derecha los niveles de organización externa de la propia biocorporalidad. Estamos acostumbrados, y a mí, bueno, más bien yo nunca me pude acostumbrar a la idea de que al nacer nos incorporamos a una sociedad, porque en realidad somos y hacemos sociedad desde antes de nacer, y en fin. Y entonces ya como niveles de organización externa de la biocorporalidad tenemos a la familia, al grupo, a la agrupación, a la comunidad, a la nación, al Estado y al concierto internacional. No hay nada que quede fuera de las necesidades humanas como ley de vida, en este sentido. Entonces, la biocorporalidad es un concepto holístico y heurístico. Como dijimos, la necesidad la conceptuamos como ley de vida y el humano, para el humano, solo para el humano, la distancia que media entre el ser y el deber ser. Somos, pero también debemos llegar a ser. Entonces, aquí es el intersticio que aprovecha la pedagogía para transformar, porque la pedagogía también tiene en su base epistemológica las 11 tesis sobre Feuerbach de Marx, donde la 11ª dice que los filósofos hasta hoy solo han interpretado el mundo y es momento de transformarlo. La pedagogía no contempla, la pedagogía interviene para transformar. Esa es su naturaleza. Y la pedagogía es una disciplina filosófica, ¿no? Entonces, es una disciplina filosófica que interviene y es transformadora. La biocorporalidad, ¿cómo estamos conformados? Pues por los mismos elementos químicos que se formaron en el Big Bang. Entonces, por eso decimos, al ser biocorporalidad, somos cuerpo y somos planeta, porque también dependemos palmariamente del planeta. No, como biocorporalidad, no somos teleológicos. Nadie nos creó con un fin, con el fin de crear al humano. Somos producto de una evolución estocástica y millonaria. Nos formamos de los mismos elementos que conforman al planeta y que son constitutivos del planeta. Entonces, holoverso y biocorporalidad, este vínculo necesario humano-mundo, se aleja del paradigma mecánico del universo y de la tendencia a la separación, escisión y la percepción atomizada de la realidad. Esta realidad entendida como la construcción humana simbólica del mundo en el que vivimos como especie, en oposición a lo real que tiene una existencia independiente de la conciencia humana, por lo que ya no es posible hablar solamente de humano. La biocorporalidad es un concepto unificador, complejo, radical, laico, que en su despliegue vital está interrelacionado con los otros no humanos y depende palmariamente del planeta. Por eso sostenemos que somos biocorporalidad, no tenemos un cuerpo, no somos cuerpo. Si no existe la biocorporalidad, que es la base material de la existencia, pues no existimos simple y sencillamente. Y al estar constituidos por estos elementos que forman parte constitutiva del planeta, pues metafóricamente decimos somos planeta. No tenemos cuerpo ni estamos en el planeta. Si la física ya reconoce el multiverso, como lo explicamos, el holoverso apunta a unificar la percepción que permitiría vislumbrar una solución a la crisis en la que nos encontramos. Esta percepción fragmentada de que todos son pedazos, ¿no? Porque holoverso es un concepto caótico, base del cosmos, rizomático, como esta metáfora de lo latente, lo emergente, lo que está por venir, lo que ya dejó de
funcionar y que está ahí como algo que no es lineal, sino que es complejo, radical, unificador, heurístico, por esta búsqueda permanente para poder transformar sin desdoro del estudio específico de las disciplinas filosóficas, científicas, artísticas y tecnológicas. El holoverso les da sentido y les imprime transdisciplinariedad. La biocorporalidad es un concepto holoversico y el holoverso es un concepto biocorporal. O sea, se nutren porque en realidad el holoverso sin la biocorporalidad y sin lo humano, pues no tendría sentido para lo humano. Entonces, entenderlo de esta forma compleja, interrelacionada, sistémica, pues nos permite poder plantear desde la pedagogía, pues unos fines dignos, unos fines que apunten al bienestar de todos y cada uno para un mundo mejor. Bueno, entonces en síntesis, en esta conferencia abordamos el tema de la escuela y el proyecto pedagógico, la epistemología y cómo surge la educación a distancia, el concepto de educación, la epistemología, el holoverso, la biocorporalidad y la relación entre el holoverso y la biocorporalidad. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias. Fue pues una forma diferente a lo que se ha estado trabajando desde la presentación. El trabajar desde el diálogo pues nos lleva a otras formas de construir el conocimiento. Y bueno, pues aquí abrimos espacio a una ronda de preguntas. Quien guste participar. Bueno, nos dice la doctora Rosa Aurora que muchas felicidades. Es muy importante su conferencia, es un tema muy interesante. Se tiene que retirar. A mí me gustaría, antes de seguir, hacer una síntesis de más o menos lo que hemos venido trabajando en este ciclo de conferencias para llegar a lo que hemos visto el día de hoy. Y pues nuevamente en la primera conferencia estuvo hablando el doctor Gerardo de la Fuente Lora sobre qué es la epistemología. Él se basó en que hay diferentes acepciones de qué es esta epistemología y que en el mainstream de la filosofía se toma como un equivalente de la teoría del conocimiento, de la gnoseología, y él la tomó a un mismo nivel, conocimiento y epistemología. Y de allí, a partir de una serie de teóricos, ingleses sobre todo, habló de la epistemología trata de cómo nos queremos tragar el mundo, cómo metemos adentro eso que está afuera, pensando que somos individuos y que tenemos una percepción única con respecto al mundo. Cada interior es único y nadie puede entrar en el interior de otro. Y bueno, de allí el problema que implica el tiempo y la distancia. Evelyn, perdón, alguien está compartiendo la pantalla, no sé, tú en seguridad puedes retirar esta, a menos de que lo hayas tú así solicitado. De tal manera, pues llegó desde esta presentación a hablarnos de que la categoría distancia implica un doble distanciamiento con respecto a los objetos. En sí, la epistemología ya hablaría
un distanciamiento del interior con respecto a lo que se aprende. Y el que haya un doble distanciamiento, unas pantallas que nos interceden, pues habla de un segundo problema de conocimiento. En una segunda ponencia estuvo hablando el maestro Miguel Ángel Pérez Álvarez sobre la necesidad de la autonomía en el aprendizaje autónomo y la utilización de inteligencia artificial para este caso, el desarrollo que se ha tenido en México de inteligencia artificial, todo lo que constituyen la utilización de robots en diferentes comunidades para el aprendizaje y cómo el conocimiento empieza a presentar otros problemas como es el de la mente ampliada, la mente extendida. En una tercera conferencia, el doctor Edgar Martínez nos habló sobre la necesidad de la historia para trabajar la epistemología y cómo muchos de los usuarios van quedando fuera de este sistema de aprendizaje porque pues las herramientas se van haciendo cada vez más específicas para determinadas personas. En la cuarta conferencia nos habló el maestro Leobardo Rosas sobre la diferencia de dispositivo como una estructura en donde entra todo el conocimiento y artefacto, que es pues toda la serie de instrumentos que utilizamos para acercarnos a este movimiento de educación a distancia y cómo estos artefactos sirven a dispositivos sociales, estos dispositivos, estructuras, pues no son ingenuos y están supeditados a una época y a una sociedad. El día de hoy, la doctora Julieta y la maestra Mónica nos han pues venido nuevamente a mover este terreno, ya que con lo último que nos habíamos quedado con el maestro Leobardo Rosas es que el aprendizaje o el conocimiento no es propio únicamente de los seres humanos. Ahora estamos hablando de que el conocimiento o esa necesidad de conocer se extiende a la máquina. Él hablaba de la inteligencia espiritual que pueden poseer las máquinas y en tanto tal la paradoja de la mente ampliada de la que hablaba el maestro Miguel Ángel Pérez Álvarez. Cuando insertamos estos conceptos de biocorporalidad y de holoverso, estamos entrando a un nuevo terreno. No nos pensamos simplemente como un adentro que está en relación con el mundo, sino un cuerpo que es parte de un cuerpo más amplio. Somos cuerpo, es algo parecido a lo que decía Baruch de Spinoza en su Ética, pero ahora lo traemos al ámbito del aprendizaje. No somos personas que habitamos un cuerpo y estamos en un planeta, sino que somos cuerpo y somos planeta. Y toda nuestra estructura es parte de lo mismo. Y pues allí la pregunta sería, ¿cómo pensar la mente, lo que se puede conocer desde pues esta no diferenciación? No hay un distanciamiento desde este punto de vista, sino que somos una totalidad. Allí va mi pregunta. Y aparte de mi pregunta, Yo quiero preguntar algo.
Una pregunta que está aquí en el chat y ya luego le damos la palabra al doctor Enrique, que dice, Berenice Celis Domínguez, ¿consideran que en el reconocimiento de la biocorporalidad influye la disciplina del profesor? ¿Cuáles serían algunas de las estrategias para apoyar desde la gestión dicho reconocimiento? Saludos, doctora Julieta y Mónica. Y doctor Enrique, adelante. Digo, primero responden y luego yo pregunto o hago la pregunta. Pues de una vez también. Bueno, pues sí, doctora Julieta y maestra Sánchez, antes que todo, felicitarlas por la presentación y yo digo, hay conceptos y lo más interesante de esto es acuñar sus propios conceptos y este concepto de holoversidad para mí es bien interesante y es de veras abarcativo. Y cuando ustedes hablan de holoversidad como proyecto pedagógico, y que este proyecto expresa categorías de mayor relevancia, ustedes hablan de los solones y esos solones, ¿cómo se pueden desplegar en las comunidades ecosóficas de las que ustedes hablan en su proyecto de pedagogía contemporánea? Pues miren, tratando de hilar las ideas que quedaron desilvanadas, es muy difícil asumirnos como una totalidad integrada. No, porque si está integrada es que fue cachos antes. Como una totalidad. El problema con esto es que no, por eso dijimos que la materia de la biocorporalidad es autorreflexiva y es una materia que es capaz de autoconocerse, que es capaz de saber qué sabe y saber qué sabe y qué no sabe. En ese sentido es una materia crítica y autocrítica. Servet decía que si hay una unidad integrada es porque estuvo rota antes. Es muy difícil porque nuestra orientación cultural siempre nos ha hablado del cuerpo como el envase del alma. El alma, en todos los idiomas que se conocen, es soplo, es algo que proviene de fuera, es algo de lo que dependemos. Y esto no tendría mayor trámite si no fuera porque se ha utilizado de una manera ideológica en donde el sujeto es escamoteado de una manera esclavizante. Yo conocí el caso muy reciente de una persona que trataba de convencer a ciertas indígenas chiapanecas de este siglo de que sí tenían alma, porque la iglesia a la que iban las había convencido de que los indígenas no tenían alma. Lo cual quiere decir que eran consideradas como bestias de carga y eso sería lo de menos, porque finalmente pues bestias somos. El problema es la sobreexplotación. El problema es el uso del cuerpo de los otros. El problema es de que no estamos conscientes de que no es que tengamos un cuerpo, sino que somos cuerpo. Y esta unidad es irrenunciable, es un patrimonio que tenemos por derecho propio. Eso, insisto, no quiere decir que no tengamos la posibilidad de estudiarlo en su dimensión nano y su dimensión macrocósmica, en este espacio, en tiempos, en lo que ustedes gusten, pero es muy difícil para nuestra conciencia pensarnos como no parte del planeta, sino como planeta. Y explicamos. El tema está en que, como dijo Mónica, el tema está en que nuestra naturaleza física, ostensible, son elementos del propio planeta. Sin embargo, en nuestra dimensión o en esta necesidad de ser heterótrofos, todos los días comemos sol. No es que estemos hechos o que tengamos esas partículas cósmicas en nosotros, sino que todos los días comemos sol.
Bueno, no sol, sino fotones. Bueno, sí, sí sol porque provienen del sol, aun cuando sean partículas totalmente despreciables en un sentido visual, pero que comemos sol todos los días. O sea, somos o no planeta. O sea, cuando nacemos, nuestra mamá nos dice que nos dio la vida, cuando en realidad simplemente la replicó y nos la pasó. Pero eso sería lo de menos si no fuera culpígeno, si no fuera que debemos una obediencia ciega a quien nos dio la vida y, bueno, todo lo que escamotea al sujeto por tratar de escindir algo que es configuradamente integral, que no hay una división porque somos capaces de decir cuerpo, alma, espíritu y todo lo que ustedes gusten, pero el problema es la consecuencia de no podernos conceptuar como que yo soy cuerpo, no tengo un cuerpo. No puedo escindirme porque entonces te doy mi cuerpo pero no mi alma y podrás, bueno, todas las cosas que circulan. Pero que eso ha sido la base de la explotación no solo del humano por el humano mismo, sino la explotación de la tierra por el humano, no, por ciertos grupos de poder que nos están enjaretando el hecho de que los humanos nos estamos acabando el planeta, cuando es un problema de la extracción ilegal, indebida, irracional de los recursos naturales. No, no son naturales. Porque para que un valor de uso un valor intrínseco pase a ser valor de uso, necesariamente, y por eso lo decimos en la ponencia, en la conferencia, la base material de ese tránsito es trabajo humano. De un trabajo humano que es, otra vez, masivo, porque el que se mete a sacar las piedras, el que diseña, el que reconfigura, el que transporta, todos somos personas y todos hacemos ese trabajo, insisto, de manera masiva, con nuestra vida entregada al trabajo. Y la pregunta que hace Berenice, sí tenemos una serie de, no una serie, sino toda una articulación de experiencias pedagógicas contemporáneas que nos permiten, y lo hemos estado trabajando desde hace muchos años, desde preescolar con la maestra, no preescolar, desde escuela inicial con la maestra Mónica y los posgrados, en donde tengamos la capacidad de entender que somos una unidad, que no es una unidad integrada, sino una unidad, que nacemos siendo sociedad y que no nos integramos a la sociedad. Somos sociedad desde el principio, somos planeta, somos biocorporalidad. Eso sin desdoro insistimos de que, pues claro que podemos hacer todos los análisis que podamos hacer de esa realidad. Sí, y aquí también me gustaría agregar que Berenice pregunta si consideramos que el reconocimiento de la biocorporalidad influye la disciplina del profesor. Pues totalmente la influye, porque pareciera como que a la universidad van cerebros que no se mueven, que no necesitan comer, que no necesitan ir al baño, que no necesitan, etcétera, etcétera, todas estas todo este despliegue vital de las necesidades humanas como ley de vida. Y justamente hacemos un trabajo de formación docente transdisciplinario donde convergen disciplinas científicas, filosóficas, artísticas y tecnológicas, y estamos haciendo énfasis en esta importancia y de este concepto de biocorporalidad como central. Y es central, pero está interrelacionado de manera compleja porque no es una propuesta antropocéntrica. Nada más alejado de eso que este concepto de biocorporalidad. Y estas estrategias, como dice Julieta, pues una es esta, la sepsis, que ahora les pusimos como siglas, que son experiencias pedagógicas contemporáneas para la innovación y que cada disciplina las enriquece, las complementa, las
diseña e idea de acuerdo a la disciplina y les puede imprimir secuencia, amplitud, profundidad de acuerdo al nivel educativo al que va dirigido. Y una de las cuestiones que consideramos fundamentales para este proceso de formación docente y que se reconozca esta biocorporalidad es la resingularización. Iniciamos con un fuerte proceso de resingularización docente que reconozca esta biocorporalidad y se viva como eso, ¿no? Ajá. Por otro lado, esta conceptuación nos ha permitido decir de manera contundente que las necesidades rasan y tasan a todos los seres humanos. Por eso, si yo puedo, en términos de necesidad, puedo decir que todos los humanos requieren, dado que somos heterótrofos, requieren alimentación, pero en esta sociedad hemos confundido la necesidad con el solventador y entonces no hacemos mucho caso de que al ser heterótrofos todos requerimos alimentación, pero no siempre ocurre. La alimentación no es necesidad, en el sentido de que no siempre, no necesariamente los heterótrofos tienen que comer. Incluso se piensa que nos morimos de hambre, pero en realidad nos morimos de inanición porque el hambre la tenemos 3 veces al día, por lo menos, porque somos polífagos. Y en ese sentido, ¿cómo nos atrevemos a pensar que haya personas que se puedan conformar con comer una sola vez al día de vez en cuando? Entonces, porque tengan culpa por sentir hambre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta propuesta por eso es laica, compleja y radical, porque lo que queremos es, pues, que se fundamenta desde lo filosófico, lo científico. Y me gustaría contestar la pregunta del doctor Enrique Ruiz para ir ensayando. Bueno, su pregunta sobre cómo se despliegan los solones en las comunidades ecosóficas, pues esta complejidad se simplifica, ¿no?, para poderla abordar, y Julieta también propuso rizomas para la praxis, que juntas hemos ido configurando. O sea, ella hizo la configuración inicial y juntas las hemos ido pues desplegando, tensando, etc. Son 5 rizomas para la praxis. Uno es el biocorporal ecosófico, el segundo es el económico mercantil negociador, otro es el tecnológico ingenieril, otro es el lógico hermenéutico hologramático, otro es el ético jurídico político. Estos rizomas repliegan contenidos filosóficos, científicos, artísticos y tecnológicos y propulsan el pensamiento complejo, pero de manera interrelacionada, interdependiente, y organizan este holoverso de tal forma que se pueden graduar en, como lo dije, en amplitud, secuencia y profundidad, y se puede trabajar con los docentes de todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta el doctorado y el postdoctorado, que ahí ya no tienen docentes, pero todos estos contenidos se pueden organizar y configurar de esa forma. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat de Federico Mancera. Sí. Él quería intervenir, Federico Mancera. No sé si quiere hacer la pregunta. Sí, muy buenas tardes. Estoy muy sorprendido por la conceptuación que ustedes enuncian, la cantidad de conceptos innovadores que están utilizando para reconstituir la filosofía y la epistemología en la pedagogía. Realmente estoy sorprendido. Pero inicialmente yo soy geógrafo y terminé haciendo un doctorado en pedagogía crítica, ¿no? Pero entiendo sus nociones y sus posibilidades de escala que están manejando. Pero la dimensión cultural, esta que hace que las escalas humanas sean muy diversificadas, no solo en latitud o longitud, sino en dimensiones internas,
esta versión de holoverso y biocorporalidad, ya de alguna manera los pueblos originarios lo han manejado por mucho tiempo, ¿no? Lo trabajan de una manera muy sencilla y también de una manera muy compleja. Y ustedes la manejan, le están dando una claridad, vamos a llamar, para el mundo universitario, el mundo erudito, del mundo del saber, vamos a llamar, científico o humanístico, ¿no? ¿Cómo queda entonces aquí la cultura? Porque cuando excluyen lo laico, ponen lo laico como principio de toda esta estructura, la dimensión, vamos a llamar, compleja de lo espiritual, por no decir lo religioso, quede tal vez excluido. A lo mejor no lo interpreté así, pero quisiera que a lo mejor lo trabajaran y pudieran exponer esa dimensión. Mire, tan es así lo que usted dice, que los pueblos, que al menos el mexica, conocía perfectamente el uso tecnológico del eje de la rueda. Hay hay un animalito que trae sus llantas. ¿Por qué no lo usaron de manera masiva? Mi hipótesis, y yo esto sí no lo he leído en ningún lado, es que estaban perfectamente bien organizados para que todos tuvieran trabajo, que es un derecho humano que actualmente no podemos ejercer. No todos tenemos trabajo. Entonces, dentro de esta idea tan magnánima de los pueblos originarios, preferían pensar en que llegara el punto en que fuera necesario el uso del eje de la rueda. ¿Para qué? Para no dejar sin trabajo a la gente. Actualmente estamos viendo que hasta los bancos está dejando sin trabajo a la gente. Es laico porque no reconoce el soplo externo en cada uno de los que nacemos. Pero la cultura en ese sentido, por eso es holoverso, y tenemos la dimensión de la antroposfera, porque es lo que el humano transforma de la natura. Ahí tenemos, no era el caso, pero natura, cultura, futura es un triángulo que establecemos porque el humano pues no puede crear nada, pero sí puede transformar desde un bosque en un desierto, como es el caso de Zacatecas, hasta un desierto en un citrical, como el caso que vi en Cuba. Pero es lo que el hombre transforma de la naturaleza con una condición, de que sea portador de un valor, no de un disvalor. Y que en ese sentido pueda articular naturaleza, cultura como producto humano, pero de transformación de esa naturaleza es racional en la medida en que está calculando el futuro. Por eso Lorenzo nos dice, pues es que lo que estamos haciendo es contra la pedagogía contemporánea, porque destruimos el planeta, bueno, no lo destruimos entre todos, pero sí hay una gran destrucción del planeta como si nosotros no fuéramos planeta. El tema está en que claro que hay muchas más cosas de la pedagogía contemporánea, nos ha dado para hacer varias diplomaturas, pero lo básico es que o pensamos y actuamos, como dice la maestra Mónica, de acuerdo a la 11ª tesis sobre Feuerbach, de transformar el mundo, pero con un sentido filosófico, porque lo estamos transformando con un sentido absolutamente negador de la naturaleza humana y de la propia naturaleza de la naturaleza. Ese es bueno, el límite es que fue para 1 hora, pero es necesario ya recuperar esta triangulación natura-futura, la idea del propio holoverso como si este universo o este multiverso físico, pero la antroposfera que se limita, claro que hay una tecnosfera, hay una semiosfera que configura, pero como esferas, no como cachos, que un día vamos a juntar, sino reconocer que la biosfera que la semiosfera es esta capacidad hermenéutica del humano que está en todo otra vez. O sea, todo es absolutamente interpretable por el humano, hasta lo que no es interpretable lo hace. Hasta la ausencia es interpretable para el humano.
no hay esto no quiere, es decir, a eso es a lo que nos referimos. No es que estemos hechos de cachos integrados, sino que somos estamos, o sea, nacemos integrados. Claro que podemos diferenciar todo lo que queramos, pero sin olvidarnos de que somos esa unidad. Y eso tiene que ver con una ideología que es tremenda, con la trata de personas, con la explotación, con el hostigamiento, con muchísimas cosas que no tendrían por qué ser si entendemos que todos los humanos estamos razados y tasados exactamente por las mismas necesidades. Y en la parte espiritual y cultural que menciona, la pedagogía tiene principios, fundamentos, esta pedagogía contemporánea que conceptuamos, y uno de ellos es la utopía, ¿no? Como dijimos, la utopía recupera lo valioso de la cultura universal y entre eso van tradiciones, van pues costumbres, el folclore específico. Sin embargo, lo pasa por un tamiz un tamiz que llamamos una crítica mordaz y escindida para recuperar lo valioso de la cultura universal y de la cultura contemporánea, ¿no? Eric Hobsbawm habla que las tradiciones son inventadas, ¿no? Hay unas tradiciones que en realidad es un producto cultural humano. La pedagogía contemporánea busca resignificarlas porque lo que está buscando es develar la ideología que naturaliza muchas cosas que no son naturales y eso es una responsabilidad de la pedagogía como proceso pedagógico dentro de una universidad, dentro de una escuela, dentro de la institución legítima para eso. Entonces no es que las borra, sino que lo que pretendemos es resignificarlas para que sigan aportando ese valor que tiene como cultural. Y otra de las maneras es a través de la pedagogía de los sentimientos y la voluntad, que también configura la pedagogía contemporánea, ¿no? A través de pues, reconocer cómo somos emocionales masivamente. Darwin dice que nacemos cableados, las emociones nacen cableadas, sin embargo necesitamos un proceso pedagógico sentimental para no ser alexitímicos, para poder nombrar esas emociones, ponerlas en palabras y poderlas expresar. Y la otra es, pues como los legitimadores y el contenido de la pedagogía contemporánea son la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología, pues el arte pues le aporta una riqueza enorme a la pedagogía contemporánea, ¿no? Toda la capacidad para sublimar a través del arte, para cuestionar, para intervenir, para transformar el mundo a través de propuestas artísticas de todas naturalezas diversas, ¿no? Y bueno, sobre el espíritu, tan existe que por mi raza hablará él. Es como es esta idea que dice Mónica de que es la estrella del sur que guía la actividad humana, pero no es bueno, es que eso del espíritu, el espíritu de la época de Darwin lo hacía parecer como lamarckiano, cuando había superado notablemente a Lamarck, pero el espíritu de la época, o sea, no se refiere a otro sentido, sino el impulso que tiene la cultura histórica, la cultura de ese momento, hacia dónde va, y que también en eso es extraño que el espíritu de la época actual ya no esté tan claro. Porque en otras épocas decíamos, bueno, es que ahorita tenemos un espíritu marcadamente tecnológico, que no tecnócrata. Ahora, que justamente es muy importante marcarlo, la ideología no es lo mismo que el espíritu, pero la ideología, su principal función es tratar de convencernos de que no existe la ideología. Y por eso como que el espíritu es otra cosa, porque es un gran orientador de la actividad, pero parece que está sumiendo
o subsumido a la ideología. La ideología es capaz de obnubilar nuestra posibilidad de ver hacia dónde nos está llamando el espíritu, hacia dónde. Por eso digo que, pues claro, por mi raza hablará el espíritu, pero ¿cuál es el sentido de ese lema? Pues que, según Hegel, en el último lugar donde se podría haber instalado el espíritu absoluto era en Latinoamérica, y a contramano le dijimos, pues, ¿qué crees? Que por mi raza hablará el espíritu. Y en esa tesitura trabajamos en esta universidad, y además como universidad, pues claro que tenemos la obligación bueno, la historia de la universidad en México nos muestra que la universidad mexicana no tenía fronteras, o sea, la universidad mexicana era la yucateca, la de Michoacán, la de Chiapas, o sea, esa era la universidad mexicana. En ese espíritu trabajamos en la UNAM, en la academia. Ya a nivel presupuestal, como es un tema que no nos toca, pues no sabemos, ni nos interesa. Va, ¿alguien más? Hay una participación de Lorenzo que dice: la biocorporalidad la vemos reflejada de forma contraria a la propuesta por la pedagogía contemporánea. Destruimos nuestro cuerpo destruyendo el mundo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues a mí me gustaría agradecer ampliamente a la doctora Julieta Valentina y a la maestra Mónica Sánchez. Realmente su aportación ha sido muy valiosa para esta discusión, para pues ir sentando las bases justamente de un saber dónde estamos parados en pues en esta forma de transmisión de conocimiento que estamos llevando actualmente. Y bueno, a mí me gustaría invitarlos la próxima semana, el viernes, como ha sido en general, a la presentación del doctor Federico Mancera, que nos va a presentar a las 5 de la tarde en esta misma ID de Zoom, el tema epistemología de los conocimientos tradicionales, el caso de la docencia en la educación mediada por tecnología. Y bueno, pues muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Nada más, si me permites, yo quería cerrar todo esto agradeciéndote la iniciativa que tuviste de hacer esta serie de conferencias, estas mesas tan interesantes, y como un trabajo necesario, y tu iniciativa pues también nos permite a los universitarios discutir de una manera, como dijo Mónica, pues en una academia apasionada, porque entiendo que aquí es un nivel académico en el que sí podemos disentir, cuestionar, decir, pues no te creo, ¿no? Porque precisamente esa es la academia. Y agradecer la asistencia de los compañeros. La pregunta Federico Mancera, los datos de la red, estamos en Facebook, y desde luego, pues, la comunicación directa con Julieta-García, y en fin, o sea, como que contactos podemos establecerlos de muchas formas. A Patricia también le agradecemos, y muchas gracias, Evelyn, por la organización de este ciclo de conferencias y por tu invitación. Al doctor Enrique, bueno, a toda la concurrencia, muchas gracias por asistir. Gracias. Muchas gracias a todos, Evelyn. Me uno al agradecimiento por esta invitación y a todos los que estuvieron presentes. Doctor Enrique Ruiz Velasco, muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.